Saludos, bienvenidos a esta página, a este video tutorial de administración de base de datos. Vamos a la parte 2, donde vamos a explicar los fundamentos o digamos los temas más avanzados de la administración de base de datos, y vamos a hablarles del mini proyecto y en resumen, ¿no? Para orientarlos en aquellos estudiantes de la cátedra de administración de base de datos. Vamos a iniciar ahora el video con la guía de administración de base de datos, ¿verdad? Tenemos los conceptos esenciales para comprender cómo funciona, cómo se diseñan y se mantienen las bases de datos en un entorno profesional. En primer lugar, vamos a tener el rol del administrador de base de datos. El DBA es responsable de la gestión y mantenimiento de la base de datos y el sistema gestor de base de datos. Entonces tiene un grupo de roles, entre ellos la instalación y configuración de este sistema gestor, ¿verdad? Instala, configura y parchea el sistema gestor de base de datos. El diseño físico, que es crear estructuras de almacenamiento, así como sus índices y vistas. Seguridad, que es crear usuarios, roles y gestionar los permisos. Por otro lado, tenemos la optimización del rendimiento, que es el día a día del administrador de base de datos, el DBA, que es monitorear y optimizar consultas e índices. Y por último, el respaldo y recuperación. En este caso se trata de implementar políticas de respaldo y probar procedimientos. Entonces aquí podemos ver una pequeña imagen, ¿verdad?, del administrador de base de datos y todos sus roles, que están resumidos en este esquema que le acabo de colocar. Y ahora vamos con lo que son las transacciones y propiedades ACID, ya que vamos a un nivel más avanzado o digamos intermedio, que va hacia lo avanzado. Y debemos entender una transacción en primer lugar como una secuencia de operaciones que se ejecuta como una unidad lógica y debe cumplir con propiedades ACID, que es un acrónimo que significa la letra A, atomicidad, o todo se hace o nada se hace. La C, que forma parte de este acrónimo, lleva la base de datos de un estado válido a otro. La consistencia. El isolamiento o aislamiento, porque eso viene del inglés, isolation, ¿no? Isolamiento, que son transacciones concurrentes que no interfieren entre sí. Es decir, que tienen sus respectivas regiones críticas y exclusión mutua. Y la durabilidad, que una vez confirmados los cambios, estos deben ser permanentes. Así como que las operaciones también tienen un lapso de tiempo determinado. Aquí se ve un pequeño esquema, pero está en inglés, ¿verdad?, que puede ayudar a comprender un poco lo que se puso aquí en español, ¿verdad? Esta es la fuente original, ¿verdad? Entonces tenemos la seguridad y la autorización, ¿verdad? La seguridad en base de datos garantiza que solo los usuarios autorizados pueden acceder y modificar los datos. Por lo tanto, tenemos autenticación, autorización y roles, y son diferentes. Autenticación es verificar la identidad del usuario, tanto contraseña como sus certificados. La autorización es definir qué recursos puede acceder el usuario, o sea, sus permisos. Y en los roles, qué agrupación de permisos, cuál es la agrupación de permisos a la que pertenece este usuario o la que se le asignó a este usuario, ¿verdad? Tenemos ahora el respaldo y recuperación, que es uno de los aspectos más críticos y sensibles de todo sistema gestor de base de datos, y que tiene una responsabilidad de parte del administrador de base de datos, que es el respaldo completo, que es una forma de respaldo que es donde se copia toda la base de datos, que eso es lo más básico que se hace al hacer este sistema de respaldo, así como el respaldo diferencial, que copia datos que han cambiado desde el último respaldo completo. Eso evita tener que estar respaldando constantemente toda la base de datos, sino que se respaldan los cambios y se actualiza el respaldo completo. Y tenemos el respaldo incremental, que copia datos que han cambiado desde el último respaldo, que pueden ser de cualquier tipo. Entonces en este caso ese es el más costoso, el que consume más recursos, ya que tiene que estar constantemente actualizándose el sistema de respaldo, porque él va creciendo y va creciendo indiferentemente de lo que se esté guardando ahí. Entonces el respaldo diferencial sí
es capaz de diferenciar si los datos han sido cambiados. En cambio en este han cambiado, pero no siempre puede ser que hayan cambiado, sino que han crecido. Muy bien, el archivo de registro log file o log file, archivo del log, es un registro de todas las operaciones en la base de datos para poder rehacer, un redo o deshacer, undo, que en este caso se aplican a las transacciones. El archivo de registro es un archivo más vital para una persona de soporte técnico, para encontrar fallas del sistema operativo, por ejemplo, pero en la base de datos nos indica qué fue lo que ha sucedido, dónde sucedió, dónde se dio el suceso, y también buscar los archivos de registro a veces nos ayuda a indicarnos en qué lugar ha sido cambiada la configuración o qué sucedió en el momento exacto. El mini proyecto, entonces, aparte de que la lámina anterior hablaba de la recuperación, se respalda precisamente para eso, para poder recuperar los datos. Bueno, entonces en el mini proyecto práctico tenemos un sistema de gestión de cursos, y en su primera fase vamos a generar un entregable, todo en un mismo trabajo o informe que consiste en la implementación del DDL, el lenguaje de definición de datos, para crear tablas que cumplen con la tercera forma normal y aplicar reglas de integridad. Esto es el primer paso. Se desarrolla un modelo para el caso de estudio, el modelo entidad-relación, para ver la parte conceptual, donde se producen, ver por adelantado las anomalías que se pueden presentar a través de la normalización adelantada. Ya una vez que se pase desde el modelo entidad-relación, se puede pasar al modelo relacional lógico, que ya no se nos presenta como tabla, ya se ven más claramente las claves primarias y foráneas, y otros tipos de claves, así como los atributos simples y compuestos. En el caso de los atributos simples, pero donde las claves, es decir, recuerden que pueden haber claves superclaves, claves que funcionan de manera sincronizada, y tenemos la clave que permite crear más claves primarias adicional a la clave primaria, que es la unique en el caso de MySQL. Otros lenguajes de programación utilizan claves primarias adicionales y las nombran de manera diferente. Entonces fíjense que aquí en este caso, en el problema que se plantea, tiene una tabla de instructores, una tabla de cursos y una tabla de matrículas. Y entonces aquí pueden ver el lenguaje de definición de datos, ya que fíjense que se está creando tablas y se está dando los detalles de los tipos de datos y sus nombres, ¿verdad? Así como las claves. Es muy específico porque se indica hasta el tipo de datos. Entonces igual lo vemos en la tabla cuando se está creando la tabla de curso, así como las tablas de matrícula. Entonces el estudiante lo va a hacer en su sistema gestor de base de datos y va a hacer capturas de pantalla donde demuestre que ha montado estas tablas ahí. Que se puede utilizar consola, si desea usar una consola puede usar la consola, o puede también utilizar PHP-MyAdmin, o puede utilizar los data modeler o herramientas que se utilizan para poder modelar datos y construir estas tablas, ¿no? Siempre y cuando el estudiante metódicamente capture las pantallas de los sistemas o software que le está utilizando para realizar esta tarea. Después nos sigue la fase 2 y fase 3. En este caso vamos a ir con el lenguaje de manipulación de datos, y se van a insertar datos en todas estas tablas, ¿verdad? ¿Para qué? Con objetivo de lograr consultas complejas con join, ¿verdad? Que eso es lo que le interesa al gerente, al cual el administrador facilita la información. Esas consultas complejas permiten indagar acerca de información valiosa para la toma de decisiones gerenciales, técnicas o operativas. La inserción de datos siempre se suelen llenar primero las tablas débiles o las más pequeñas, las dependientes, y después se llenan las tablas más grandes, las tablas entidad, ¿no? las tablas fuertes o entidades fuertes. Siguiendo en ese orden, ¿verdad? Recuerden que la
este modelo, si se pasó por la fase 1, esto debe estar normalizado. Es decir, al estar normalizado en tercera forma normal como mínimo, ya podemos realizar consultas complejas sin que nos dé unos resultados inesperados o simplemente que no funcione el álgebra relacional. Entonces esa también lo van a realizar las pruebas, la carga y prueba de estas tablas para que hagan sus capturas y luego reflejen en el trabajo como un segundo entregable dentro del mismo informe técnico. También tenemos la optimización, que es el tuning proactivo, ¿verdad? Donde se le plantea una pregunta al estudiante y bueno, se le da su respuesta para que él ejecute esta optimización, que es la creación de claves, superclaves, ¿verdad? Claves que permiten hacer que las consultas funcionen de una manera óptima. Lo otro, la parte más también sensible es el lenguaje de control de datos, que es para dar los permisos, ¿verdad? También el estudiante debe demostrar que es capaz de darle a este pequeño sistema los permisos y se le pone un ejemplo a quién va a agregar los permisos, entonces eso también él lo va a capturar. Entonces en primer plano, la inserción de datos, tenemos la orden que va así. Se realiza la inserción primero de los instructores, después de los cursos y después de las matrículas. Y en las consultas complejas, pues entendemos que se combinan las tres tablas para mostrar información completa, es decir, las consultas complejas involucran las tres tablas. Entonces eso el estudiante debe manejarlo con mucha facilidad, practicar mucho. La optimización, tuning proactivo, que también hablamos de la mejora del rendimiento de consultas frecuentes. Entonces de cierta manera se generan ciertas claves que aceleran estos procesos. Y por último la seguridad o DSL, que como lenguaje de control de datos, tenemos que los permisos de solo lectura, deben haber permisos de solo lectura para el usuario. En este caso el analista BI o de la lógica del negocio. Bueno, conclusiones y puntos clave. Bueno, tenemos que para recordar la administración de base de datos es fundamental para garantizar la integridad, la seguridad y el rendimiento de los datos en cualquier organización, institución, ministerio, sea público, privado, híbrido. Entonces, fundamentalmente la normalización y su conocimiento y su práctica en los modelos de entidad-relación, que suele ser confundido con el modelo relacional, el modelo de tabla. El modelo de entidad-relación es un modelo genérico conceptual basado en entidades que son rectángulos y atributos que son óvalos. Y se conectan mediante rombos y se establecen dos letras mayúsculas para establecer la cardinalidad. Y la cardinalidad puede ser 1A-N, N-M, N-A-1 y 1A-1. La letra, lo que dice la convención es que la letra debe ser mayúscula, es decir, pero la convención, lo que es usualmente utilizada es la letra N mayúscula y la M mayúscula, pero pudiera ser A y B, siempre que las dos letras sean diferentes. Uno de los otros errores que no se deben hacer es poner NN, dos letras iguales, tienen que ser letras mayúsculas diferentes. Entonces tenemos los rombos, tenemos las entidades débiles y las fuertes, tenemos la primera, segunda y tercera forma normal y digamos que la reducción que se debe realizar para que nuestro modelo esté completamente normalizado. El modelo relacional ya es el modelo que forma parte del computador. El primero trata de la lógica del negocio, el modelo relacional trata de la lógica de los datos y la parte física, o sea, el servidor como tal y los datos en cuanto a lo físico o la minería de datos. Entonces ahí ya tenemos tablas, tuplas y atributos, o dicho de otra manera, registros y columnas, ¿no? Entonces ya eso es cuando ya hemos definido todo está en orden, está bien. Entonces tenemos que montar el modelo, un modelo lógico, y de ahí pasarlo al sistema gestor de base de datos que nos convenga para el momento. Hay herramientas llamadas los data modelers. Una es toda data modeler, hay muchas, unas son de pago, hay algunas por ahí gratuitas que nos permiten generar el modelo relacional, o sea, la vista lógica
para después convertirla a cualquier base de datos física o sistema gestor de base de datos, que vendría a ser el modelo físico. Y entonces tú no puedes, eso te evita tener que estar haciendo el diseño lógico cada vez que necesites una base de datos diferente, ¿no? Con el mismo modelador de datos, el Data Modeler, esta herramienta que es una herramienta avanzada te permite manejar diferentes tipos de bases de datos teniendo el mismo modelo. Tenemos otro aspecto importante que un administrador de base de datos debe tener en su mente con mucha firmeza, que es las propiedades ACID. ACID garantiza la confiabilidad de las transacciones, son buenas prácticas y es un fundamento que el administrador debe revisar siempre acerca de los atributos o los datos atómicos, la consistencia, y no integridad, sino el aislamiento, que haya privacidad o hayan regiones críticas donde cada proceso se maneje y no se cruce, exclusión mutua. Eso se diría en términos de sistemas operativos. En base de datos se le dice simplemente isolation o aislamiento. Y la durabilidad, porque lógicamente las transacciones deben tener un tiempo para su realización. Entonces debe haber siempre una operación en una transacción, no puede quedar a medio camino, o finaliza o se reversa. El rol del DBA es proteger la integridad de la base de datos mediante la seguridad y los respaldos. O sea, evitar que entren intrusos, que hagan inyecciones de código, aunque eso corresponde un poco a los programadores. Sin embargo, el analista de base de datos puede colocar trincheras para proteger la integridad, o sea, una trinchera adicional para evitar que una base de datos pueda ser atacada, saboteada o simplemente, ¿cómo se dice?, espiada, ¿no? Y los respaldos, que en el caso de fallos catastróficos, desastrosos, inclusive en áreas físicas, terremotos, sismos, como fallos eléctricos, el sistema de respaldo debe permitir una correcta custodia de la información, ya que la misma representa un insumo crítico, ya que puede manejarse efectivo, dinero, criptomonedas. El dato de por sí hoy en día tiene un valor sumamente importante. Y bueno, ya con estos puntos claves, las conclusiones y una breve reseña acerca del proyecto. También debo aclarar que en el mini proyecto simplemente es ejecutarlo, pero la última pregunta que habla de los respaldos, el estudiante, ahí se le proporciona una solución dada por el DBA, pero el estudiante lo que tiene que hacer es aplicar ese respaldo y hacer las capturas y colocarlas en su trabajo. Técnicamente no responde, sino que aprende a través de la forma en que se resolvió este sistema de gestión de cursos. Así él lo puede aplicar a su proyecto. La idea es aprender haciendo para aplicarlo a tu proyecto. Esto puede llegar a mucho más, pero recordemos también que el área laboral, para el área laboral necesitamos una certificación firme que les permite a ustedes llenar su currículum. Por tanto, se le puso una evaluación o el certificado de administrador de base de datos, para que ustedes puedan capacitarse para el empleo, y eso es mucho mejor que simplemente tener conocimientos teóricos y algo práctico, ¿no? Pero la certificación le da todavía mucho más conocimiento, porque muchas cosas, esto es muy amplio, hay muchas cosas que yo no puedo abordar en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo que dura el semestre. Bueno, entonces hasta aquí llegamos, y bueno, estamos atentos a que todos pregunten, se suscriban, el que quiera dar like me ayuda, y nos vemos hasta una próximo video, aunque para esta materia solo son 2, o sea que no van a haber más videos por ahora, por lo menos por este semestre. Entonces lo dejamos hasta aquí y hasta pronto. Gracias por ver.